Shalom, bendiciones, bendiciones y más bendiciones. Y creo que estamos en un momento especial de la vida y es importante estar contento, agradecido y poder trabajar con el alma, con el corazón, a las almas necesitadas, porque somos almas gemelas, todos aquellos que nos gustan verdaderamente estos mensajes. Son mensajes teológicos, son espirituales y eso es lo importante, que los que escuchan se pongan a meditar y aprovechar la oportunidad de estos mensajes que no son compuestos, sino son dirigidos por el Ruach HaKodesh. Bendiciones para todos en esta hora. Todos los que están inscritos en nuestro canal, inscríbase. Si escuchan estas meditaciones, escríbase en ese canal. Ayúdenos, colabore, que va a recibir bendiciones sobreabundantes, porque todo aquel que colabora con el ministerio tiene bendición espiritual, tanto material como físico, como salud, porque estamos hablando del reino del Todopoderoso, el que vive y reina y gobierna con justicia. Shalom para todos, Sahim. En esta preciosa hora vamos a meditar en un mensaje, en una meditación que siempre las damos porque es necesario fundamentar a los seres humanos con el fundamento establecido, no teológico, sino espiritual. Para esto vamos a tomar en el libro de Colosenses, capítulo 3, y en el Pasuquín 16. Pongamos atención lo que dice la palabra y vamos a tratar de ir compaginando lo que dice la palabra para que este mensaje sea de bendición, porque es uno de los mensajes importantes, porque el ser humano tiene que estar seguro en quién está confiando, cuál es su identidad. Estaba yo viendo ahí en porque me gusta ver, no para criticar, sino para sacar experiencia, que la gente está poniendo muchas cosas que son ridículas y no tienen nada que ver, porque son teológicas y son de la religión que han venido usurpando las almas hermosas, almas preciosas, que no encuentran el camino, y eso es lo que da tristeza. Un alma verdaderamente vale demasiado, y es una tristeza que las almas se pierdan por falta de conocimiento. Hoy vamos a ver ahí en Colosenses 3:16 que dice, pongan atención que este es el mensaje. La palabra del Mashiach more en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gozo en vuestros corazones al Adón, con salmos, himnos y cánticos espirituales, en el Ruach. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Adón Yeshua, dando la Jalel a Yahweh el Abba, por medio de él. Pongámonos a pensar un momento esta meditación. ¿Por qué? Porque hay mucho engaño, mucha falsedad, muchas escrituras que están totalmente, están mal interpretadas tendenciosamente. Y la mente del ser humano es fácil de atraerla y seducirla. Y qué tristeza que se nos va esta gran oportunidad que hay. Aquí nos habla la palabra, que la palabra de Yeshua, que es las escrituras, more en abundancia en vosotros, dice, mira. Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gozo en vuestros corazones al Adón, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hasta en eso se preocupa el Talmidín, para que la persona tenga una experiencia maravillosa de poder tener cantos, pero cantos revelados, cantos que tengan. Nosotros tenemos muchos cantos que quizás no hemos pedido autorización para usarlos, pero tenemos esos cantos de simjá,
que Él es el que nosotros tenemos, porque tenemos el mismo sentido, el mismo fundamento, y los cantos no están contaminados. Los cantos están declarados. Eliyahu también es otro que nosotros lo seguimos en sus cantos. Nos agrada porque tienen una verdad, y eso es lo importante, no cantar por cantar, porque si nosotros no tenemos la verdad en nosotros y no sabemos ni a quién vamos a darle el jalel, entonces lástima, porque perdemos la oportunidad de tener esa intimidad con nuestro Creador, que también lo podemos buscar a través del canto, a través de los ministerios, que no todos los ministerios, porque lastimosamente muchos hoy en las quejilá mesiánicas le ponen ahí que Jesús es Yeshua. Y cuando uno pone un programa de eso, luego ponen la cruz y ahí ven uno a esa estatua que está clavada en la cruz. Y eso es algo que contamina, porque por eso dice la palabra, salid en medio de ellos, pueblo mío. Es una decisión total que el ser humano tiene que tener el sabor y tiene que tener el olor fragante del conocimiento para que su alma no se vaya a perder, sino que pueda mantenerse en los frutos del reino. Por eso dice aquí, la palabra de Yeshua more en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gozo en vuestros corazones al Adón, con salmos, himnos y cánticos en el Ruach. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Adón Yeshua, dando la jalel a Yahweh, el Abba, por medio de él. Es muy importante porque en muchas congregaciones no dan a conocer esta riqueza. Cuando uno decide hacer alguna cosa, sea de hecho o de palabra, cuando uno habla, cuando uno platica, cuando uno tiene la experiencia de poder comunicarse con otra persona, tiene uno que antes pensar y decir, todo lo que haga, de hecho de palabra, lo haré en el nombre del Adón Yeshua, para que esa boca preciosa pueda brotar esa bendición tan grande como el árbol que da buen fruto. Así es la boca de aquel que habla las verdades. Tenemos mucha controversia con los ministerios. ¿Por qué? Porque hoy se han levantado ministerios por cientos para confundir al mundo. Y eso es lo que nosotros queremos, pues en el Adón Yeshua nos ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué? Y aquí vamos a ver a través de la palabra por qué es necesario mencionar el nombre. El nombre, porque sabemos que el nombre del Adón quiere decir dueño y amo. Quiere decir Adón. Yeshua quiere decir Yahweh salva. Hamashiach quiere decir ungido de Yahweh. Con esas expresiones que salgan de nuestra boca, con mucha emuná, con mucho amor, estamos acercándonos al reino con el nombre verdadero, porque es la identidad que Él ha dado para que el mundo pueda aprender y pueda sujetarse y mencionarlo con todo su corazón. No hay otro nombre. Pueden buscar en cualquier escritura, no importa qué escritura sea, pero no hay otro nombre, porque las escrituras latinizadas, las del griego al español, están totalmente adulteradas, porque ahí en esas escrituras dice Jesús, todo lo que hagáis de hecho y de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús. Pero Jesús no identifica absolutamente ni en el griego, porque si Jesús hubiera existido antes, entonces tendría que ser algo que se manifiesta para venir a salvar a este mundo.
Pero no es así. ¿Por qué? Porque esos nombres no tienen valor, no tienen semática, no tienen espiritualidad, no tienen ningún fundamento. Son nombres blasfemos que la religión los ha puesto como imitación para poder desvariar la mente del ser humano. Entonces, todo lo que hagáis sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Adón Yeshua, dando, dice el Jalel, a Yahweh el Abba por medio de él. Por medio de él, ¿por qué? Por medio del sacrificio que él llevó a la estaca, no a la cruz, porque la cruz es un símbolo terrible, babilónico, satánico. Entonces, todo eso son situaciones que el imperio romano eclesiástico los ha puesto para disvariar la mente del ser humano. Entonces, les exhorto, les digo esto con todo corazón, porque es necesario. Perdón, tenemos un poquito de... También podemos leer ahí en el libro en el libro Aleluya de Efesios, capítulo 1, y en el Pasuquín 19. Pongamos atención a lo que dice. Al cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en el Mashiach, levantándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares de los Shamaín cielos. Sobre todo principado, autoridad, poder, dominio, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas, y en la Keilah, hebreo quiere decir congregación, asamblea o pueblo, la cual es un cuerpo, la cual su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Porque que él se merece. Y precisamente eso es lo que el creyente debe de tener en su corazón, en su mente. Y es necesario la conversión, porque al tener al Adón Yeshua en su corazón, usted tiene toda la autoridad, todo el poder, todo lo que se refiere al Todopoderoso, y no tiene necesidad de más. No tiene por qué estar mencionando otro nombre, no tiene por qué estar mencionando los nombres paganos que están puestos, porque la gente ha puesto muchos nombres que son blasfemos, que en lugar de acercarse uno a la deidad, al poder y a la misericordia, más bien se retira por la falta de conocimiento, la falta de seriedad en lo que hacemos. Recuerden que la salvación de nuestras almas no es forzado. Si a usted no le gusta, no lo vea. Y si le gusta, búsquelo, porque de esto hay suficiente. Pero para eso se necesita encontrar las escrituras hebreas traducidas al castellano. Esa es una de las recomendaciones más importantes, porque si usted lee en la escritura Reina Valera, que dice todo lo que hagáis de hecho y de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque está traducido y está adulterado el 100%. Eso no existe, no sirve para nada. Ese nombre es un nombre blasfemo, un nombre que no tiene semática, no tiene dirección y no hay fundamento establecido en él. Entonces, por eso precisamente les hablo en esta noche. Recuerden que el tiempo se va el tiempo y nosotros vamos también. Quizás hoy tengo esa oportunidad de poder engrandecer el nombre del Adón Yeshua, presentándoselo a usted que le interesa y ponerlo en su corazón para que usted pueda tener un fundamento sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo. Entonces vamos a ir viendo aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 3 y en el Pasuquín 10, que dice así. Aleluya.
Efesios capítulo 3 y en el pasuquín 10, que dice así: para que la para lo que multiforme sabiduría Abba Jacomá de Eloá sea ahora dada a conocer por medio de la congregación. Dice, pueblo, los principados y potestades en los llamados cielos, conforme al propósito de siempre que hizo, conforme a los propósitos siempre que hizo en Jerusalén, nuestro Abba, a quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la emuná, la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestro esplendor. Aquí en el libro de los Efesios, capítulo 3, en el pasuquín, aleluya, 10, que nos está hablando la palabra de una manera muy preciosa. Podemos ver, dice en el 16, porque os dé conforme a las riquezas de su esplendor, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Ruaj, para que habite el Mashiach por la emuná, por la fe, seguridad en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los escogidos de Eloá cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor del Mashiach, que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda plenitud de Eloá. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea el esplendor, la congregación, al Mashiach Yeshua, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Perdón. Aquí en estas escrituras, y todas las escrituras, desde las escrituras que escribieron los profetas, todos los apóstoles, desde los que escribió Moshe, se viene anunciando esta bendición tan grande, que un día sería declarado el nombre de el Adón Yeshua, que significa el nombre del Todopoderoso en la manifestación salvando al mundo. Cuando se habla de Dios, lo digo repetidas veces y lo digo con mucha sinceridad y con mucha pasión, que Dios no es un título por el cual se pueda llamar al Todopoderoso. Por eso mucha gente dice, ¿cuál es el nombre de Dios? Es Jehová, es el Señor, es y un montón de nombres, apodos y muchos sobrenombres. Y también dicen, Jesús es el Hijo de Dios. Es correcto, Jesús es Hijo de Dios, porque también Él no tiene nada que ver con la salvación ni con las Escrituras. Entonces nos damos cuenta, por eso precisamente en el nombre del Adón Yeshua, que quiere decir Adón, quiere decir dueño y amo. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, Él es el Todopoderoso. Lo podemos mencionar con todo el corazón en cualquier circunstancia de nuestra vida. No tengamos miedo, porque si vamos a mencionar el nombre y a lo mejor no es, porque para eso las Escrituras garantizan que es el nombre que es sobre todo nombre. También vamos a ver ahí en Colosenses. Aleluya. Pongamos atención, hermano. En el libro de Colosenses, capítulo 1, 16.
Dice así. Bendito su nombre. Aleluya. Dice así. Porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los Shamaim cielos, los que hay en la Eretz tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y es la cabeza del cuerpo, que es la quejilá, hebreo, congregación, asamblea o pueblo. El que es principio, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Podemos ver aquí que Él es, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todos los cielos, todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los Shamaim cielos, los que hay en la Eretz tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la quejilá, hebreo, congregación, asamblea o pueblo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. El único que ha muerto y bajó a las profundidades del infierno y se levantó de las profundidades para poder levantarse, como dice ahí en el libro, aleluya, Efesios, capítulo 4, y en el Pasuquín 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los Shamaim cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos Shalachim, a otros Shalach, y a todas partes Yahweh con el propósito de específico. A otros nombró. Aquí nos podemos dar cuenta. El que descendió, el que bajó a las partes más bajas, el día que él murió, que entregó el Ruach, bajó. Pero él mismo, Ruach, Yahweh lo levantó de ahí donde estaba y lo subió a los Shamaim cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Por eso cuando uno pide misericordia y ha encontrado verdaderamente la salvación del alma, entonces cuando uno clama, cuando uno lo invoca, Él desciende en el Ruach HaKodesh espiritualmente para poder entrar al corazón de la persona. Y Él lo llena todo, donde quiera, cualquier parte del mundo, en cualquier aldea, cantón, caserío, colonia, nación, en todas partes. Él está para bendecir a aquel que lo necesita. Él es todopoderoso, no es el Hijo, como la religión lo toma como hijo, porque Él no es hijo de nadie, Él es el todopoderoso, manifestado como un hijo, o sea, en la forma humana, pero Él no es hijo de nadie, Él es criador y sustentador. Por eso les estoy leyendo las escrituras, para que se den cuenta quién es el Adón Yeshua y no tengan miedo de mencionar su nombre, porque ese es el nombre que es sobre todo nombre. Si usted no quiere mencionarlo, porque la gente dice que es un nombre que nosotros podemos llamarle a nuestro Abba en cualquier nombre, en cualquier, solo que Él sabe cuáles son nuestras circunstancias. Eso no es cierto. ¿Cómo vamos a mencionar el nombre de un ídolo, nombre de un espíritu satánico, un nombre blasfemo? Y ahí va a aparecer el Adón Yeshua bendiciéndonos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos da la gana decirle el nombre. Porque nosotros no queremos mencionar, tenemos miedo de mencionar el nombre. Pero si nosotros realmente lo amamos, tenemos emuná en Él y confiamos en Él, entonces a través del nombre, las potestades de los aires
se detienen cuando uno menciona el nombre poderoso de la Don Yeshua. No hay necesidad de estar buscando tanto nombre, ni tanto apodo, como la gente le llama. Hay que decirle el nombre, porque somos dichosos. Siempre les he dicho, por ejemplo, los hebreos, la teología hebrea, están hablando, dice, que el nombre de Dios, ellos no deberían de hablar del nombre de Dios, porque Dios no es título para poder mencionar el nombre del Todopoderoso, sino a Zeus. Zeus, Pater, es cuando uno dice Dios, está hablando de Zeus. Y entonces debemos de reformar nuestras actitudes, decretos en nuestros corazones y nuestra fidelidad hacia la Don Yeshua y mencionarlo, porque es el que nos protege y es el refugio que nosotros tenemos. Aleluya. También podemos ver ahí en Filipenses. Vamos a ver Filipenses capítulo 2 y en el pasuquín 9. Aleluya. Por lo cual, Yahweh Elohá también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los llamarín cielos, y en el Eretz tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Adón para esplendor de Elohá el Ama. Cuando uno menciona el nombre de Yeshua, está mencionando el nombre del Todopoderoso. ¿Para qué queremos más? Atesorar esa riqueza del conocimiento, porque no tenemos mucho tiempo. Ahí están profetizando que el anticristo, que el negro, que el blanco. No nos preocupemos por eso. Preocupémonos por servirle a nuestro Adón con toda el alma, porque en Él le hemos confiado y Él no nos va a desamparar. Tengamos emuná en Él, confiemos, publiquémoslo. Y estos mensajes los puede poner, póngalos, que la gente los escuche, porque es para eso. El trabajo es para salvar almas, almas que están aprisionadas por causa de la religión, por falta de conocimiento y por falta de decisión. Aleluya. Vamos a ver también ahí donde estamos. Aleluya. Por lo cual Yahweh Elohá también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Dónde van a conseguir otro nombre que diga que Yahweh es salvación? Ese es el nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre no lo puede tener una persona. ¿Por qué? Porque es el nombre sagrado. En el nombre, y todas rodillas, dice que está en el Shamaín cielos, en la Eretz tierra, y debajo de la Eretz tierra, y toda lengua confesase que Yeshua HaMashiach es el Adón para esplendor de Yahweh. ¿Nos damos cuenta? Al mencionar el nombre, por medio de Él, porque es fe que nosotros alcanzamos misericordia, por el sacrificio, ese es el medio que Él usó para poderlos atraer hacia Él y poder hacer una quejilá hermosa con sentimientos, con fundamentos establecidos. Que la gente le diga, no, eso es mentira, porque ahora se están levantando los gentiles y si quieren ser hebreos, eso no es cierto. A nosotros nos hace israelitas por la sangre que Él derramó en el madero. Todo aquel dice, nosotros éramos advenizos, éramos desconocidos, pero ahora venimos a ser ciudadanos. ¿Por qué? Porque tenemos los fundamentos establecidos que tenían los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo. Ahí no hay pierde. Ahí estamos trabajando.
Aunque es muy poco el trabajo que estamos haciendo, pero lo hacemos con el alma. Aleluya. También podemos ver aquí, para darle un poquito más, en el libro de los Hebreos, aleluya, capítulo 1 y Pasuquín 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el Olam y toda la creación del universo. Pongan atención. Al cual siendo el resplandor de su esplendor, hebreo Kabod, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. ¿Se da cuenta? La cual siendo el resplandor de su esplendor, en hebreo quiere decir Kabod, y la imagen misma de su sustancia, quiere decir que la don Yeshua no es la segunda persona, no es persona, es sustancia, es espiritual, es Ruach HaKodesh. Por eso dice, bendito su nombre, la cual siendo el esplendor de su, dice, resplandor de su esplendor, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Cuando él dice se sentó a la diestra, no está diciendo de lado, sino está diciendo que él llegó de aquí de la tierra, su esplendor, su grandeza, y se sentó en el trono, en el centro del trono, para juzgar al mundo y para bendecir al mundo. Los invito, hermanos, no se queden, busquen. Estos mensajes son de mucha bendición para nosotros. Aleluya. Amén.